noches, gracias por estar con nosotros aquí en una edición más de Voces de la Nación. Les damos la más cordial bienvenida, como cada miércoles, a que nos acompañen a analizar un tema de la mayor trascendencia, de la mayor importancia para el país, que es el tema de todo lo que se está haciendo o se está dejando de hacer a favor de las personas con discapacidad. Y hoy tengo una mesa de expertos con quienes vamos a platicar. Me acompaña don Ernesto Rosas, de Libre Acceso a CE. Le doy la bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a usted. Enrique Garrido Ramírez, experto independiente, también en temas para discapacidad. Buenas noches, le doy la bienvenida. Gracias, buenas noches. Y me acompaña la diputada, amiga mía, Katia Polio, coordinadora nacional para el desarrollo humano e inclusión. Y vamos a hablar de un tema que está en boga, es un tema que está afectando, la verdad, a todo el país, que es la inactividad o la prácticamente desaparición, o como le podríamos decir, o el trabajo nulo, o la anulación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Es un organismo súper importante que tiene que ver con todas las políticas públicas que tienen que ver con la atención a las personas con discapacidad y que lamentablemente está sin funcionamiento. Si quiere empezamos con don Ernesto. ¿Por qué es tan importante el CONADIS? Bien, yo pondría como contexto que en el periodo del presidente Vicente Fox se creó lo que era la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad. Que estaba justo en en la su presidencia de la sí. República. Le dieron ese nivel, digamos. Así es. Ese nivel que no lo hemos vuelto a tener, porque ya después de casi terminado el sexenio, se expide una ley para la inclusión de personas con discapacidad, donde se crea lo que se llamó para entonces el Consejo Nacional Consultivo para Personas con Discapacidad, pero deja de pertenecer a Presidencia de la República y se adscribe a la Secretaría de Salud, pero ya no como un organismo de primer nivel. En ese entonces era una Secretaría Técnica, digamos una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Salud, para la promoción, impulso, coordinación de políticas públicas, pero bueno, en esa circunstancia estaba muy acotado, con poco recurso, con pocas posibilidades de gestión, y aún así fuimos avanzando hasta que en 2011, con una reforma a la ley, se establece que dejara de ser un secretariado técnico y pasar a ser un organismo descentralizado, que ya fue el Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de Personas con Discapacidad, todavía adscrito a la Secretaría de Salud, un asunto que todas las organizaciones estuvimos pugnando porque dejara de serlo, porque lo que queremos es que el tema de las personas con discapacidad no sea visto como un asunto de salud. La discapacidad no necesariamente tiene que estar asociada con enfermedades. Puede ser una de las razones, pero no el origen de todas las discapacidades. Y ya fue hasta 2013 cuando se resectoriza el Consejo y pasa a la Secretaría de Desarrollo Social. Un paso no fue fácil, más de un año en el que hubo gestiones para este cambio, etcétera. Y creo que iba ya identificándose más el tema desde lo social, que me parece que era lo adecuado. Y ahora en nuestra nueva administración identificaron o consideraron que la prioridad era el asunto de dotar de becas de apoyo a personas con discapacidad. De eso platicamos ahorita enseguidita. Yo creo que es un tema súper importante. Enrique Garrido Ramírez, experto independiente en temas para discapacidad. Terminando de completar la idea sobre el CONADIS, pues tiene muchas funciones, que lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sí, bueno, tiene antecedentes desde la década de los 90 del siglo pasado, que a partir de que se nombra por primera ocasión el tema de personas con discapacidad en el Plan Nacional de Desarrollo, se empezó a gestar un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil, que se denominaba Convive, que dio la pauta para después la creación de la ORPIS, que ya describió Ernesto muy bien.
y ha sido una instancia, digamos, históricamente, pues que está encargada de atender las necesidades de las personas con discapacidad y muy particularmente las cuestiones de política pública. Cuando entra la convención en vigor, que esto fue en el 2008, todavía va a tener una mayor dimensión y mayor relevancia, sobre todo porque en el 2011 se define en responsables para todo el tema de discapacidad. En la convención hay un artículo que es el 33, que es sobre la aplicación y el seguimiento de la propia convención, que como sabemos es un tratado internacional de derechos humanos y que es vinculante, es decir, está desde el 2011 con la elevación a rango constitucional de todos los tratados, pues en el mismo nivel que la Constitución. Y en el artículo 33 tiene 3 párrafos, donde se menciona de que la implementación debe estar a cargo de una instancia o de una serie de instancias, eso lo decide cada país. Y en México se designó justamente al CONADIS como el encargado de la implementación de la política pública, la coordinación entre las distintas instancias. En el segundo párrafo se menciona lo que sería una instancia encargada para el seguimiento de la implementación, o sea, trabajar y vigilar continuamente todo lo que se va dando. Y esto estuvo a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, que desafortunadamente, al igual que el CONADIS, pues no han desarrollado todas las tareas que debieran, ¿no? Es decir, se han ido dando pasos, ¿no?, a través del tiempo, en los diferentes sexenios, pero ¿qué es lo que está pasando hoy, diputado? Para mí, Felipe, es un retroceso terrible esto que está pasando con el tema de las personas con discapacidad en México. Según los datos del INEGI, son cerca de 7 millones de mexicanos los que tienen alguna discapacidad, pero la discapacidad no solamente la tiene quien la presenta o quien la vive, la discapacidad se vuelve parte de toda la familia. Enrique y Ernesto no me van a dejar mentir, cuando hay una discapacidad, es una discapacidad que vive todo el núcleo familiar o quienes viven con las personas con discapacidad. Me parece lamentable que fue precisamente México, nuestro país, quien en 2001 le pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se cree un convenio a nivel mundial para que la ONU pudiera tomar acciones y a través de la ONU los países pudieran generar mecanismos de inclusión y de accesibilidad para personas con discapacidad, no de una forma de vista o de tratarlos de una manera asistencialista, no, sino con políticas públicas que los estados puedan tener para que las personas con discapacidad puedan tener sus derechos humanos garantizados, porque el que tengan una discapacidad no los exime de ser parte de los derechos humanos. Hoy se habla, bueno, yo he escuchado algunas ONGs que hablan sobre la lamentable desaparición o ausencia del CONADIS. ¿Eso es lo que está pasando? Sí, claro, ya llevamos más de 200 días de este gobierno federal actual, donde y no solamente no existe un titular, sino que dejaron de hacer todas las acciones para las políticas de inclusión. Si bien en México había rezago en la materia, hoy ni siquiera existe un gobierno que esté volteando a ver todo lo que conlleva la atención de personas con discapacidad en nuestro país. Ayer leía en el Twitter y en las redes sociales que los que pertenecen a la Asamblea Consultiva del CONADIS, muchos no viven en la Ciudad de México, estaban convocados y de la nada cancelaron. Se canceló. Así es. Así es. Un tema que hace unos minutitos iba a comentar don Ernesto, Rosas de Libre Acceso AC, ¿tienen redes sociales? Sí. ¿Cómo están en redes sociales? Así como el nombre de nuestra asociación, libreaccesoac.org. Okay. Ernesto, el tema de las becas, es decir, todas estas políticas que se están dejando de seguir, se están sustituyendo por becas. Se ha dado datos diferentes, se habla de 1 millón de becas para personas con discapacidad. Si son 7 millones según el INEGI, aunque organismos internacionales creen que es el 10% de la población, que podrían ser hasta 12 millones
de mexicanos, pero 1 millón de becas es suficiente. No es suficiente porque, digo, hay un parámetro que se está manejando actualmente por las autoridades gubernamentales que dicen que hay que dar apoyo a las personas de extrema pobreza, sobre todo en el ámbito indígena, campesino. Yo creo que todavía no hay la certeza de que necesariamente tengamos que estar hablando de que resolviendo con 1 millón de becas estamos del otro lado con el tema de las personas con discapacidad. Esos 6 millones o 7 o 8 millones que faltarían, yo estoy cierto que incluso hasta en las ciudades hay gente que tiene una enorme necesidad para poder obtener un apoyo, el mínimo que sea. Aquí lo que nosotros hemos pugnado las organizaciones no es que estemos en contra de esa beca, sino que estamos en contra de 2 cosas. Una, no es suficiente, eso, si habláramos solamente de dinero, no va a resolver eso, son 1.200 y tantos mensuales, que no le resuelven la vida a nadie. Pero pongamos que, bueno, ok, está. Que le pueda servir a alguien. Sí, pero falta el otro tema que también tiene mucha importancia, que es esas políticas, esos programas que van a permitirle a la persona tener servicios de salud dignos, adecuados, inclusión educativa, hasta llegar a niveles profesionales, quienes así lo puedan estar. Sí, acceso a un empleo, a entornos educación urbanos accesibles, comunicaciones que puedan permitir hacer uso por cualquier persona. Y eso es lo que precisamente le corresponde a un organismo como el CONADIS, a coordinarlo con las dependencias. Hoy por hoy se dice, bueno, es que el CONADIS no está funcionando, es que el CONADIS no... no vamos a discutir el fondo de que pueda ser o no ser cierto. Lo que nosotros siempre hemos estado pugnando últimamente es que, ¿por qué no hablar de que tengamos un organismo que haya una reingeniería, que haya un reordenamiento de sus atribuciones, que se fortalezca, y entonces estemos hablando de un consejo que esté a las necesidades máximas de las políticas públicas en el país, y no que necesariamente, digamos, o que se extinga, o incluso la propuesta por ahí hay de que en la Subsecretaría de Bienestar se pretende crear una dirección general. Esa es una medida regresiva, sí, porque si hoy tenemos un organismo descentralizado que puede tocar la puerta más a cualquier dependencia, ya una dirección general dentro de una subsecretaría, claro. Pues, ¿quién le va a hacer caso? Don Enrique, Sí. el tema de las becas. Usted Coincido en parte con lo que acaba de mencionar Ernesto. Yo creo que sí hay una deuda social porque hay una pobreza extrema en muchas personas que tienen una condición de discapacidad, pero definitivamente no es la solución. Yo me mostraría, digamos, un tanto en la incertidumbre de lo que va a pasar. Yo creo que definitivamente no puede desaparecer ni puede haber regresión porque hay compromisos internacionales. Hay que estar enviando informes de México sobre la implementación de la convención, que de hecho ya se va a revisar el segundo y tercer informe enviado a Ginebra. Y no puede haber retroceso. Coincido en que sí es insuficiente, que es solamente saldar en parte una cuestión histórica de marginación, de discriminación hacia toda la población, pero no puede quedarse en eso, no, en la pura beca. No. Ni en la pura beca, porque además, al ser de rango constitucional, la convención tiene que atender todas las temáticas. Es decir, con educación inclusiva, que también es un gran pendiente en México, porque no se ha dado ese paso, que además en las recomendaciones que hizo Naciones Unidas a México en el 2014, hacía esa recomendación muy puntual en el tema de transformar el sistema educativo nacional del modelo que está todavía parcializado porque hay una educación regular y una educación especial, a lo que sea un modelo nacional inclusivo. Diputada. Sí, mira, en todas las asambleas generales de las Naciones Unidas, en la del 13 de diciembre de 2006, que es donde se firman los protocolos y los convenios para inclusión de personas con discapacidad, es el número más alto en la historia de la ONU, donde 189 estados coincidieron
en el modelo de atención para las personas con discapacidad. Lo que decía Enrique tiene mucha razón y quisiera yo resaltar. Lo único que está por encima de los tratados internacionales que México firmó y que el Senado de la República desde el año de 2007 avaló es la Constitución. México está incumpliendo con sus compromisos normativos al dejar a un lado la atención y la supuesta que vemos cada día que pasa, que va a ser una realidad que desaparezca el CONADIS. Por ningún motivo puede ser una junta, por ninguna una dirección, una subdirección. Sería gravísimo esto para las familias. Lo que decías, Felipe, tienes mucha razón. En lo personal, yo en casa vivo con una persona con discapacidad y a mí nunca el INEGI me ha preguntado si en casa hay alguien con discapacidad. Las becas, las asociaciones civiles, las ONGs dicen queremos inclusión, no solo pensión. El presidente de la República ha dicho que va a aumentar 40 pesos la beca. A mí me parece una ofensa y un insulto a los mexicanos que viven con esta condición, sobre todo que, como bien decían ya, cuando existe discapacidad es muy probable que haya otro factor de vulnerabilidad como la pobreza o la pobreza extrema o la falta de acceso a empleos. Lo que regulaba el CONADIS eran políticas de inclusión, recreación, deporte. También en esto nos hemos visto mermados. El deporte inclusivo para personas con discapacidad. Si no hay un CONADIS que le pelee al CONADI, a la CONADE, vimos lo que le pasó hace poco a todos nuestros atletas paralímpicos y del deporte adaptado. No podemos permitir que esto suceda. En la legislatura anterior se reformó el artículo 46 de la Ley General de Educación que nos hablaba ya, se quita la palabra educación especial por educación inclusiva, pero vemos que esto no lo sabe el gobierno federal y sigue habiendo una discriminación, una división y una segregación de los niños que tienen derecho a estar en escuelas inclusivas ya, porque si a los niños primero, desde chiquititos los llevamos a una escuela, no digo que los USAERs y los CAM hagan mal trabajo, no, ahí nuestro agradecimiento a los maestros de educación especial, pero hay muchas discapacidades que vale la pena en este país que los niños vayan a un sistema regular para que puedan ellos aprender otra forma de vida, otras conductas, y así estaremos generando conciencia en los niños que no tienen discapacidad, en que este mundo es diverso y que tenemos que ser empáticos con el entorno que nos rodea. Bueno, Ernesto, ¿cuáles cree usted que son los 3 principales pendientes en materia de atención a las personas con discapacidad? Yo sé que son muchos, pero claro, si me pudiera decir 3, y cada quien piense en 3. Claro, yo pensaría uno, salud. Se requiere de espacios donde haya accesibilidad, donde haya equipamientos adecuados, donde haya la posibilidad de que las personas se rehabiliten. En lugares muy apartados no existe ningún espacio donde puedan estar. Las unidades básicas de rehabilitación que el DIF tiene, que son muy básicas, no están en lugares alejados. Me parece que la salud es un Ese es fundamental. Pendiente. El otro, educación, sin duda alguna. Si no tenemos educación, no podemos al rato progresar o hablar de posibilidades de crecimiento y de autosuficiencia. Y la otra que también me parece que es muy importante, el acceso a la justicia, donde verdaderamente haya condiciones en las que las personas con discapacidad tengamos espacios donde el personal, ya sea ministerial o judicial, estén preparados para atender a una persona con discapacidad, pongámonos desde una agencia del Ministerio Público donde la persona no puede llegar sola, donde no puede presentar su declaración porque es sordo y necesita un intérprete de lengua de señas, donde la persona ciega no tiene información en braille, o una persona con discapacidad intelectual fue detenida porque simplemente se vio bonito unos anteojos en una tienda departamental y ya lo calificaron de que se estaba robando los anteojos. Enrique, muy interesante la pregunta. Yo los ubicaría en el artículo 4 de la Convención, que
que son de las obligaciones generales del Estado respecto a este tratado internacional, que es la armonización legislativa, que no ha habido hasta este momento. Ya llevamos 11 años que entró en vigor y no ha habido un plan integral de armonización legislativa, han sido como en chispazos solamente, y eso pues va lentificando, va dando mayores problemas en general en el establecimiento de una cultura de derechos. El segundo sí coincidiría con Ernesto, que es el de educación, porque no basta con colocar a los chicos con discapacidad en las escuelas denominadas todavía regulares, sino que debe haber una transformación de fondo, una infraestructura total, básica, pero suficiente. una manera de pensar totalmente diferente, que implica transformación también en la formación de los nuevos docentes, que sigan siendo educados con esta visión de lo regular o normal y educación especial. Creo que todo el personal que ha construido educación especial deben de ser agentes, o sea, ellos tienen mucho conocimiento y deben de compartirlo para transformar el sistema educativo nacional. Ese es el segundo tema. El tercero que tomaría es el de que debe haber una mayor participación decidida, porque lo reitera muchísimo la Convención, de las propias personas con discapacidad y de la sociedad civil en la toma de decisiones, porque habitualmente cuando se hace una nueva legislación se cocina, digamos, en un grupo determinado, a veces sin una consulta seria para que realmente esté avalado todo lo que ahí se menciona. Un ejercicio que recientemente tuvimos pues fue el foro para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Acudimos, externamos nuestras preocupaciones, nuestras propuestas, y sin embargo pues todavía no tenemos un análisis de estas conclusiones, que además es como esa vía que yo mencionaba de obligatoriedad del Estado de realmente responder a todo lo que dice la Convención. La Convención, sus redes sociales, Enrique. Yo estoy en Facebook, Enrique Garrido, y en Twitter, Enrique Garrido 8. Perfecto. Diputada, primero sus redes sociales y luego sus pendientes. @Katia Bolio en Twitter, Escríbanle Katia con T y con H, con K. en Facebook Katia Bolio Pinelo y en Instagram Katia Bolio Pinelo. Escríbanle, por favor, escríbanle Ahí a estamos todos ellos trabajando. cualquier duda que tengan. Claro. Ahora Diputada, sus pendientes. Para llegar al acceso a la Procuración de Justicia, a la salud, a una escuela, lo primero que le hace falta a este país, y en eso estábamos avanzando ya un poco, es en movilidad urbana, en infraestructura, en equipamiento, en accesibilidad. Hemos visto todos los activistas en esta materia, cómo hemos subido twitters, cómo hemos subido información en las redes, de que solamente en la Ciudad de México hemos visto que ahora sí que el capitalino que tiene buen corazón carga en la silla de ruedas y van subiendo las escaleras que han dejado de funcionar en el metro. Habíamos logrado ya en tribunales, en juzgados, en ministerios públicos, en colegios, rampas, sin CONADIS ayudándonos y empujando las políticas públicas. ¿Quién nos va a ayudar? Desde una visión asistencialista, con solamente tus 1.240 o 1.200, esto no se va a lograr. Coincido con Ernesto en la salud, coincido con Enrique en la educación. Esos son los grandes rezagos que tiene México en materia de justicia social para personas con discapacidad. Yo agregaría a las personas que viven en los pueblos indígenas, porque son doblemente... Tercer factor de vulnerabilidad. Sí, las personas que viven en las comunidades indígenas que primero pues un problema de pobreza y junto con el tema de la discapacidad pues es un problema grave, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer nuestros estados o municipios, La zona maya. hemos visto que a los niños, por ejemplo, una mamá, el papá se va de lunes a viernes a trabajar a la ciudad o a municipios más grandes, de albañil, de obrero, y queda la mamá en esa comisaría, en ese municipio de la zona maya de Yucatán, por ponerles un ejemplo, con 2, 3, 4 hijos, uno con discapacidad, la mujer para ir a moler maíz, la tortilla que van a comer, al niño con alguna discapacidad, sobre todo si es intelectual, lo tienen que amarrar para que no se le salga,
para que no se les escape. Eso es lo que yo he visto. En las hamacas los amarran mientras ella corre para que cuando los demás niños regresen haya un plato. Esto es lo difícil. Con 1,200 pesos no vamos a lograr que una familia donde hay un miembro con discapacidad tenga sus derechos humanos garantizados. Con 1,200 ni te quedas a cuidarlo, ni comes, ni sales a trabajar para darle una mejor rehabilitación u oportunidades de desarrollo a ese ser querido con discapacidad. Y ya ni hablar del tema del laboral. No, pues no, ¿cómo? Si El empezar con la acceso a un educación. empleo. La educación. Entonces, justamente el CONADIS, de lo que estamos hablando hoy, tiene que ver con todo esto. O sea, precisamente esa es la importancia, porque tiene que ver con las políticas públicas que empujan a que avancemos en todas estas materias, ¿no? Infraestructura, educación, salud, justicia, en todos los temas. Por eso es importante y por eso lo estamos hoy abordando, porque no vemos que haya interés por parte del Estado para resolver esta situación. Es correcto, Felipe. Pues tenemos al DIF para dar sillas de ruedas, burritos, bastones para personas con discapacidad visual. Ahí está el DIF, o ahí está Desarrollo Social. Lo que regulaba la CONADIS es precisamente toda la gestión gubernamental de inclusión, que eso es lo que estamos peleando, quienes estamos o luchando, tratando de que no desaparezca y que ojalá el señor presidente de México nos logre escuchar. No nos va a quedar más que ir a alguna mañanera a manifestarnos pues, como no, debe de ser. Otra. Y bueno, pues nos está ganando el tiempo. Justamente pues estamos en las redes sociales de la revista La Nación. Síganos por ahí, vamos a dar mayor información sobre este tema del CONADIS y yo les pido a mis invitados que por favor me ayuden a pensar en una conclusión personal de este tema que hemos platicado. Y pues como ya es costumbre, empezamos con Ernesto. Gracias. Una conclusión del tema. Bueno, más que conclusión, es un dato más que me parece que hay que tomar. Adelante. Hay una iniciativa en el Senado de la República que está en la etapa de dictaminación para la creación de un instituto para personas con discapacidad, reformando la Ley General para la Inclusión. Ahí está una posible solución. Realmente lo que tenemos que hacer es sí encontrar que exista un organismo, porque la verdad yo he tenido experiencia en algún tiempo en gobierno y me queda claro, si no existe una instancia que esté empujando el tema, de manera espontánea, la verdad, las autoridades no lo traen. No lo van a hacer. No lo van a traer. Entonces, Enrique Garrido. Pues yo diría que es justamente la empoderación de sociedad civil, de que lo tomemos muy en serio todas las personas, porque el avanzar en derechos humanos es beneficio para todos. Y el tema de personas con discapacidad, como muy bien lo mencionabas, han sido históricamente relegadas y se da este fenómeno de la discriminación interseccional. Que agradezco también que lo pongas en la mesa, porque generalmente en las discusiones, en los programas, en los artículos, se tiene como una mentalidad muy urbana, y cuando vemos las realidades del México en zonas pobres, es tremendo tener una discapacidad, ser niña, estar en extrema pobreza. Se van sumando todos los elementos de discriminación que hacen prácticamente imposible desarrollar los talentos que todos tenemos como personas. Y una piedra difícil de cargar. Diputada. Gracias, Felipe. Su conclusión, su invitación, su llamada, su convocatoria, lo que usted nos diga. Antes que nada, agradecer a la Nación por este espacio, y ya hubo una recomendación, un exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia el gobierno federal. ¿Eso cuándo pasó? Hace 2 o 3 meses, no tengo la fecha precisa, pero ya la CNDH le dijo al gobierno federal que no pueden desaparecer el CONADIS y que no podemos tener un retroceso en este país en materia de derechos humanos de personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad no están confinadas a hacer galletas, a hacer postres, tienen muchos talentos y capacidades, pero sobre todo derechos, para tener un acceso a todas las oportunidades que nos da la vida. Segundo, un llamado a la sociedad civil a que nos acompañe en este tema, así como logramos desde la sociedad civil y los partidos políticos que se sumaron a la lucha de estancias infantiles. Los felicito como partido político Acción Nacional. Yo decirles que nos acompañen para que este problema
lo podamos llevar a cabo y nos escuchen, o por lo menos el acceso a la justicia, o empezaremos a pararnos para que no desaparezca. También terminar diciéndole a las familias mexicanas que una discapacidad, si no naces con ella, en cualquier momento de tu vida podemos adquirirla, por edad, por enfermedad, por accidente, hasta por un problema de salud o un accidente cerebrovascular. Nadie está exento de en algún momento de su vida tener una discapacidad permanente, parcial o total. Es un tema que nos debe ocupar a todos los mexicanos. Y tenemos que cuidarnos todos. Así es. Y pues yo les agradezco mucho Muchas que me hayan gracias. acompañado. Mi conclusión es que tenemos que empujar como sociedad civil, como partidos políticos, como mexicanos, a que las políticas a favor de las personas con discapacidad no den pasos atrás, sino que den pasos hacia adelante. Sí, qué bueno que haya personas que están recibiendo un apoyo porque lo necesitan, pero necesitamos que sea con una estrategia clara, que haya padrones claros, transparentes, que sepamos quién está recibiendo el dinero, en qué se está ocupando, para qué va a servir. Si la persona que tiene una discapacidad recibe ese dinero, pero la familia lo utiliza para comprar la cerveza o lo que sea, no creo que sea la mejor política. Y sí, me sumo al llamado que hemos hecho todos aquí, de que el CONADIS tome vida, tome fuerza y en lugar de darle un rango hacia abajo, se le dé un rango hacia arriba por el bien de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales, en La Nación, y las redes sociales de nuestros invitados que aparecerán también en la pantalla. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.